objeto. SCP-2006 Clasificación del objeto. Keter Procedimientos especiales de contención. SCP-2006 ha de ser contenido en el sitio 118 en una celda de contención hermética. SCP-2006 debe ser vigilado constantemente en alerta de cambios en su forma, que deben anotarse inmediatamente. Todo el personal en contacto con SCP-2006 está obligado a inscribirse en un curso de acción con un enfoque en expresar temor y sorpresa. Cada mes, se le mostrará a SCP-2006 al menos una nueva película de extremada baja calidad de horror o ciencia ficción que contenga elementos de horror. Toda interacción con SCP-2006 debe confirmar que SCP-2006 sigue creyendo dichos trabajos demuestran una excelente comprensión del horror. Descripción. SCP-2006 es una entidad esférica anómala de aproximadamente 50 centímetros de diámetro cuando se encuentra en su estado predeterminado. SCP-2006 declaró que su objetivo es provocar sentimientos de temor o terror en tantos seres humanos como sea posible. Para lograr este propósito, SCP-2006 posee la capacidad de cambiar su forma, masa, volumen, densidad, estructura química y voz a cualquier forma que desee. En la actualidad, no hay forma conocida de dañar a SCP-2006. La extensión de sus capacidades de cambio de forma es desconocida y actualmente se cree que es ilimitado. En la actualidad, SCP-2006 ha demostrado una gran afición por tomar las formas de distintas entidades y villanos de las varias películas de horror y ciencia ficción que ha atestiguado. La forma más común que ha tomado SCP-2006 es la de Roman de la película de 1953 Robot Monster. SCP-2006 es capaz de hablar aun cuando posee la forma de una entidad que es incapaz de hablar normalmente. SCP-2006 generalmente intentará sorprender o asustar a cualquier persona que viene en contacto con, pero después de hacerlo, se convertirá en afable y cordial. La razón detrás de esto es actualmente desconocida. Aunque SCP-2006 ha declarado repetidamente su objetivo de causar tanto miedo como sea posible, SCP-2006 es un pobre juez de conceptos que provocan miedo en los seres humanos y busca constantemente nuevos métodos para lograr su objetivo. Este reconocimiento pobre se extiende al reconocimiento de emociones en los seres humanos, como SCP-2006 es incapaz de distinguir las diferencias sutiles en las emociones que serían obvias para un ser humano. Registro de entrevista SCP-2006 Entrevistador. Dr. Loeb. Entrevistado. SCP-2006, el Dr. Loeb entra en la habitación. SCP-2006 se observa agazapado, cerca de la puerta. SCP-2006 está en su forma de Roman. SCP-2006 procede a salir su posición, lanzando sus brazos en el aire. SCP-2006. Témeme mortal. Soy el poderoso Roman. Encójanse de miedo. Dr. Loeb grita y se tropieza hacia atrás, levantando su mano para protegerse. Dr. Loeb. Por favor, poderoso Roman. No me lastimes. SCP-2006. Risa jaja. Soy solo yo, Doc. Lo he hecho bastante bien, ¿no? Dr. Loeb. SCP-2006. Oh Dios mío, realmente me asustaste. Estaba a punto de darme un ataque al corazón. SCP-2006. Es lo que hago, Doc. GG, Boro. Dr. Loeb tropieza otra vez, SCP-2006. GG, todavía. Entonces, ¿hay algo de lo que quería hablar, doctor? Dr. Loeb. Sí. Me preguntaba, ¿por qué exactamente sientes la necesidad de provocar miedo en los demás? SCP-2006. No entiendo la pregunta. Dr. Loeb. Es decir, ¿por qué asustas a la gente? SCP-2006. Ah. Eso es fácil. Asusto a la gente porque es divertido. Y, ¿sabes? Es lo que hago. Al igual que usted hace sus cosas médicas, yo hago cosas aterradoras. Yo soy el mejor. No sé qué más puede haber al respecto. Dr. Loeb. ¿Qué lo eres? Me quedo con mi licencia entonces. SCP-2006. Vuelva pronto. Voy a tener cosas muy aterradoras la próxima vez. A propósito, me voy a comer tu alma ahora. Dr. Loeb. Sáquenme de aquí. Voy a morir de miedo. Nexo. El actual director de sitio del sitio 118 ha emitido el siguiente memorándum sobre SCP-2006. He estado recibiendo reportes de algunos sobre el comportamiento laxo respecto a SCP-2006.
Muchos del personal han sido escuchados riéndose de SCP-2006 durante la vigilancia cuando mira una película nueva, o cuando intenta asustar a las personas. Algunos empleados han sido escuchados cuestionando por qué SCP-2006 está clasificado como una entidad Keter. Estoy aquí para recordarles que una entidad Keter es una entidad Keter, independientemente de cuán inofensivo parezca. SCP-2006 no es un semidios rampante, ni es una super lagartija regeneradora. Sin embargo, posee el mismo nivel de peligro que cualquier otro Keter que la Fundación ha contenido. Piensen en el propósito de SCP-2006. Quiere asustar a la gente. Imaginen lo que ocurriría si SCP-2006 rompiera contención y descubre lo que la gente realmente teme. Imagínense si ve el horror y el miedo de la guerra, o los conceptos de paranoia o fobias comunes para todos los seres humanos. Imagínense si encontrara el verdadero horror de un holocausto nuclear o un escenario clase XK. Ahora combinen eso con una entidad que posee capacidades de cambio de forma sin límites conocidos, y vas a entender por qué es clasificado como Keter. Todo el personal antes mencionado ha sido convenientemente disciplinado. No quiero escuchar acerca de esto otra vez. Dr. Randall Owings, director del sitio 118.